¿Has sentido que alguna vez como que no avanzas? Como que te encuentras estancado, y trabajas mucho, pero no ves resultados, no parece que nada está pasando. Hace cierto tiempo me hice una pregunta. Había áreas de mi vida que parecían que estaban estancadas. Empecé a preguntarle a Dios por qué estaba pasando esto en mi vida. ¿Por qué sentía que había áreas de mi vida que estaban estancadas? Y tuve 3 sueños. En esos sueños eran en aeropuertos. La peculiaridad de estos sueños eran que yo nunca llegaba a mi destino final. Siempre pasaba algo. Perdí el avión, no estaba en el día correcto, no tenía los boletos correctos y me encontraba corriendo en un aeropuerto de un lugar a otro sin poder llegar al lugar de mi destino. Tuve estos 3 sueños en diferentes épocas de mi vida y me llamó la atención cuando empecé a ver lo que significaban estos sueños y empecé a investigar y a consultar con mentores, amigos e interpretar estos sueños. La respuesta te dejaba en shock, pero no había otra respuesta más, y era el significado de todos esos sueños era que Dios mismo estaba deteniendo mi crecimiento en esas áreas. Fue un tiempo de mucha confusión porque tú piensas que estás trabajando duro por algo. Tú piensas que estás bien, que lo estás haciendo bien, pero es mentira. Y lo que significaban estos sueños era que Dios estaba deteniendo mi crecimiento en esas áreas por mi voluntad, porque siempre me gustaba hacer lo que yo quería. ¿Cómo asimilas que tú eres la razón por la cual tal vez tu familia no está avanzando a un destino? Que tú eres la razón por la cual tu matrimonio no está avanzando hacia el destino que debería tener. Es algo muy chocante darte cuenta que posiblemente en algunas áreas estás ciego, en las áreas especialmente de tu voluntad. Este sueño significaba que mi voluntad era muy fuerte, que te confronta, pero tienes que hacer algo al respecto. Una de las cosas que yo más destaco de él es que es una persona muy perseverante. Lo que él se propone, lo que él realmente se propone, lo que él realmente quiere, él lo va a alcanzar. Me encanta de él que es una persona innovadora. A pesar de estar en una ciudad pequeña o tal vez tener pocos recursos, él nunca se ha limitado, siempre ha buscado hacerlo mejor y tampoco ha dejado que tal vez el faltante de recursos le quiten a él sus sueños o sus metas. Él siempre busca la manera de innovar, de salir adelante, de hacer lo mejor que puede y aplica esas verdades que lee en su Biblia en la vida diaria. Me encanta porque él realmente ama la vida, él realmente disfruta donde Dios le puso. A veces no es fácil, pero él siempre está con una sonrisa y no fingida, no diciéndose a él mismo como hay que salir adelante o hay que estar, sino que realmente él dice: yo agradezco a Dios todo lo que él me ha dado, todo lo que él ha puesto en mi camino, todos los dones que él me ha dado, y eso me fascina de él. Mi esposo es un luchador. Yo le he visto a él luchar por conquistar. Él siempre está conquistando un nuevo nivel.
está conquistando una nueva batalla, siempre está conquistando un nuevo desafío. Siempre, donde está, en algún lugar donde él está o donde él va, él siempre toma el liderazgo. O sea, no es una persona que le corre a los desafíos, siempre él toma la batuta, lidera, visiona, inspira a la gente y les lleva al siguiente nivel. Bueno, enterarse de que Dios estaba deteniendo su crecimiento, creo que para él fue algo fuerte, porque así como mi esposo tiene un carácter muy perseverante, a veces eso se ha vuelto en su contra, porque puede desarrollar en él una voluntad tan fuerte como para alcanzar algo, pero a la vez tan obstinada como para no darse cuenta de alguna debilidad, de algún tope que está existiendo en su liderazgo, en su llamado, en su visión. Y cuando él pudo entender que pues es Dios el que está diciendo, no, hijo, no vamos al siguiente nivel si no tratamos con estas cosas, fue fuerte para él, pero a veces él tiene que aprender de una manera fuerte, como de una manera radical, a veces con dolor. Entonces, cuando las cosas ya vienen de parte de Dios, él ya no sigue insistiendo en su voluntad, sino que él dice, ok, Dios está diciendo esto, entonces yo voy a dejar, porque nunca puedo ser más sabio que Dios, nunca puedo tener más la razón, así que voy a dejar que Dios empiece a hacer su voluntad. Y hablar de la voluntad es hablar de algo muy humano. Es hablar de nuestra esencia como seres humanos. Y para entender este tema de la voluntad es necesario ir al principio, donde empiezan todas las cosas. Cuando Dios, el Creador, hizo los cielos y la tierra, la Biblia dice que creó dos familias, una familia espiritual que se llamaban los Elohim. Los autores de la Biblia les dieron este nombre de Elohim, que significa ser espiritual, un ser divino, y también conocidos como los hijos de Dios. Ellos forman parte del concilio de Dios y son los representantes de Dios en el mundo espiritual. Dios también creó a los seres humanos. Dios le dijo a su familia, los Elohim, vamos a hacer una criatura igual a nosotros. Y es algo impresionante porque los hijos de Dios, que son los Elohim, ellos tienen una función importante y es representar a Dios en el mundo espiritual. El ser humano representa a Dios en el mundo material, hechos para poder ser la imagen de Dios. Y Dios les dio a estas dos familias, les dio un regalo de libertad, el libre albedrío. La voluntad es lo que nos hace humanos, es el regalo de Dios hacia nosotros. Es una de las características que nos hace humanos y nos hace representantes de Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios y estamos encargados de representar a Dios en este universo visible al que llamamos casa, en este planeta al que llamamos tierra, al que llamamos nuestro hogar. Y en medio de esta creación llamada tierra existía un lugar asombroso, un lugar que Dios había escogido para que sea su casa. Mucha gente piensa que la tierra era todo un paraíso y que el Edén era un pedazo más en todo el paraíso, pero no es así. La tierra en sí no era un paraíso, el Edén era un paraíso y el Edén era una pequeña porción de la tierra. Muchas personas piensan que el Edén fue el primer hogar de los seres humanos, pero eso es erróneo. El Edén era el primer hogar de Dios aquí en la tierra. El Edén era el lugar donde Dios vivía y era un paraíso. El Edén era un lugar donde el mundo espiritual
y el mundo físico se unían. Era un lugar donde las dos grandes familias de Dios convivían juntos en un solo lugar. El Edén era perfecto. La tierra era buena, pero no era perfecta. El Edén era un lugar perfecto aquí en la tierra. La primera tarea del hombre era cuidar el jardín del Edén y convertir a toda la tierra al igual como era el aspecto del Edén, un lugar donde vive Dios. Es aquí donde inicia el concepto del reino de Dios. Y no es coincidencia que la Biblia termine con una visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, edénica. En otras palabras, donde fue el principio y fue el final, también el final será el principio. Y Dios le dio al hombre una función de colaborador, el hombre colaborando con Dios, colaborando en un trabajo, Dios y los humanos. No hay nada que Dios no pueda hacer solo, Él no necesita de nosotros, pero Él elige compartir esta tarea, esta misión, este propósito con nosotros. Más bien, Dios ha elegido comunicar su perfecta voluntad y ordenar sus mandamientos a sus hijos leales, para que sean sus hijos leales los que cumplan y terminen este trabajo que Dios nos ha dado desde el inicio. Lo que pasó en el Edén es la muestra de imágenes de Dios, representantes de Dios, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, quienes decidieron darle la espalda a la perfecta voluntad de Dios y decidieron hacer las cosas como ellos quisieron. Eso fue lo que pasó en el Edén. Para entender mucho mejor lo que es la voluntad, tenemos que entender qué es la imagen de Dios. La imagen de Dios no es un atributo o una habilidad o un talento. Más bien es una posición de honor. Es un título que Dios nos da a nosotros. Por eso, aunque un feto no es inteligente como un hombre maduro, pero él sigue siendo la imagen de Dios, porque todos los seres humanos tenemos este título de ser los representantes de Dios. Y un ser humano es un ser humano desde la concepción. Y nosotros compartimos como humanos, compartimos atributos con Dios. Compartimos nuestra inteligencia, compartimos nuestra creatividad, pero uno de los atributos muy importantes que compartimos con Dios como sus representantes es la libertad. Libertad para elegir, libertad para tomar nuestras decisiones, lo que la gente lo ha llamado el libre albedrío. Pero no solo nosotros tenemos ese libre albedrío, también los ángeles, los principados y potestades, el concilio de Dios, el consejo de Dios, los seres espirituales, quienes también son representantes de Dios en un mundo espiritual, también tienen este regalo de Dios, esta característica, la libertad de poder escoger y poder tomar sus propias decisiones. Sin esta característica o sin este atributo especial, no podríamos nosotros ser representantes de Dios, porque venimos de un ser que es autónomo, venimos de un ser que toma sus decisiones, venimos de un ser
que tiene libertad para escoger. Entonces nosotros tenemos libertad y voluntad propia para poder escoger cómo queremos reaccionar a circunstancias, cómo queremos reaccionar a nuestras decisiones. Pues bien, dos seres que eran la imagen de Dios en el huerto del Edén escogieron seguir con sus propias decisiones. Desde ahí podemos decir que hemos hecho lo que nos da la gana y hemos construido este mundo de acuerdo a lo que hemos pensado. Y ese día decidimos que el plan de Dios para nosotros no era bueno. Por más loco que suene, es lo que estoy diciendo es que ni los seres espirituales son perfectos, ni nosotros somos perfectos. No poseemos esa perfección. Y todo esto nos hace pensar y nos trae demasiadas preguntas a nuestra mente. Y sí, esas preguntas son válidas. Nos trae preguntas como: ¿por qué Dios no destruye la maldad y el sufrimiento en la tierra? ¿Por qué, si Dios es soberano, si Dios gobierna, si Dios sabe lo que va a pasar, por qué Él no borra simplemente la maldad y el sufrimiento de la tierra? Y la respuesta es un poco loca. Dios no puede hacer eso, porque en el momento que Dios borra toda maldad y todo sufrimiento, Él tendría que desaparecer a todos los seres que son su imagen, a los ángeles, a los seres espirituales y a todo ser humano. Dejaríamos de existir en un instante. Dejaríamos de existir para siempre. Y solamente con dejar de existir, entonces no habría maldad y no habría sufrimiento en la tierra y en toda la creación de Dios. Las creaciones de Dios no son perfectas, porque tienen la capacidad de decidir qué les conviene y qué no les conviene. Tienen la voluntad, fue un regalo de Dios para ellos. Pero Dios sí va a desaparecer toda la maldad y va a desaparecer a muchos humanos y a muchos ángeles en el final de los tiempos. La Biblia dice que Dios al final de esta era va a juzgar a vivos y a muertos, a ángeles, a seres espirituales, pero también a seres humanos, y va a desaparecer la maldad de toda su creación. Todo el mundo sabe que el tiempo de la humanidad llegará a su fin. Y Dios tiene un plan. Por eso Dios nos ha dado a nosotros, los seres humanos, nos ha dado un límite de tiempo. Un límite de tiempo donde mientras dura esta era de los seres humanos, nosotros podemos elegir, decidir ser un vínculo, instrumentos de Dios, que cumplimos sus planes en este tiempo, en el corto tiempo que nos deja Él vivir. Podemos convertirnos en seres humanos que eligen el plan original de Dios para vivir y hacerlo realidad en el siglo que nos toca vivir. Y mientras cumplimos ese plan, poder disfrutar de lo maravilloso que es la vida, poder disfrutar de una familia, poder ser padres, poder ser hijos, poder ser esposos. Y mientras disfrutamos de esta vida maravillosa, poder ser las manos y los pies de Dios aquí en la tierra y cumplir la asignación que nos dio a los seres humanos, que es extender el Edén en todo el planeta. Dios eligió y tomó un riesgo, si lo podemos ver así. ¿Por qué riesgo? Porque darle la verdadera capacidad a un ser vivo de tomar sus decisiones es arriesgado. Entonces Dios eligió conocernos, disfrutarnos
con un riesgo que se pudo haber llevado a que nosotros nunca hubiéramos existido. Dios eligió dejarnos con vida a quitar nuestra existencia de su historia. Dios eligió disfrutarnos, conocernos, porque para Él fuimos únicos. También hay otra pregunta que es muy justa hacerlo, porque cuando hablamos de voluntad hay mucha gente que dice, ya estuvo programado la caída, ya estuvo programado las guerras, realmente tenemos voluntad. Y algo que tenemos que entender es que si el amor está programado, entonces ¿es amor verdadero? La respuesta es no. De la misma manera, no puedes tú tener seres que eligen realmente su destino cuando piensas que sus respuestas están programadas. Ningún ser creado por Dios tiene respuestas programadas. Para que haya decisiones verdaderas debe existir la libertad. Y la libertad es un regalo que Dios nos dio a los seres que serían sus representantes, y a pesar de un riesgo. Entonces, ¿por qué hacemos muchas cosas malas? Hay mucha gente que dice, ¿Dios tiene tal vez una parte mala? O porque nosotros venimos de Dios, ¿eso significa que estamos dañados? Pero no es así. Lo que pasó en Génesis 3:5, donde un hijo de Dios, la serpiente, un ser que tenía la decisión de escoger entre lo bueno y lo malo, le ofrece a los seres humanos. Y ojo que lo que dice el texto. El texto dice, si ustedes comen de esta fruta que Dios les dijo que no coman, van a ser como los Elohim, van a ser como los hijos de Dios del mundo espiritual. Y dice, conocedores del bien y del mal. Ojo aquí, no niega la capacidad de Adán y Eva de hacer el bien y el mal. Es más, Adán y Eva ya tenían esa capacidad. Adán y Eva tenían la capacidad de hacer el bien y el mal. Pero ¿qué es lo que pasaba? Es que había una inocencia. Ellos eran inocentes. No tenían conciencia como los seres espirituales que estaban haciendo algo bueno o algo malo. Pero cuando comieron el fruto del bien y el mal, entonces fueron como los seres espirituales, conocedores del bien y el mal. Entonces, desde ese momento, ellos elegían, ya siendo seres que elegían su destino, ellos elegían obrar conscientemente en las cosas buenas y en las cosas malas. Esto trae otra pregunta. Si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué permitió que Adán y Eva pecaran? ¿O estaba predestinado este pecado y no podíamos hacer nada? ¿Está nuestra voluntad predestinada al vivir lejos de Dios? ¿Puedo elegir cambiar mi vida? ¿Puedo elegir estar con Dios? ¿O estoy predestinado a la salvación? ¿O estoy predestinado a la muerte eterna? La verdad es que Adán y Eva realmente fueron culpables. Dios sabe todas las cosas. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe todas las posibilidades. Él sabe todo lo que puede llegar a pasar. Pero hay que entender que saber todas las cosas no significa que todas las cosas estén predestinadas. Dios se maneja en 4 esferas de poder. La primera es que Él todo lo sabe. Lo segundo es que Él predestina cosas. Lo tercero es que Él es soberano sobre todas las cosas. Y lo cuarto es que Él
Él tiene libre albedrío. Son 4 cosas donde el gobierno de Dios se fundamenta y tenemos que entenderlas. Y Dios decide en cada caso especial y particular cómo Él decide gobernarnos y lo que Él decide hacer. Tenemos que entender de la siguiente manera: Dios no necesita la maldad. Dios no necesita la maldad para ser el bueno de la película y traer una solución. No. Él no necesita maldad para realizar su plan. No. Dios no necesita de maldad para enviar un Salvador. Él no necesita de maldad para restaurarte a ti. No. Él no quiere vivir en maldad. Pero sí, Dios tiene la capacidad de coger las cosas malas de nuestra vida y hacerlas buenas para su gloria, a través de hijos obedientes y leales, representantes de Él, quienes son sus manos y sus pies aquí en la tierra. La maldad no viene porque Dios tiene una parte mala. La maldad es el resultado de las malas decisiones tomadas por estos seres que pueden elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y esto no es porque estos seres están predestinados a tomar malas decisiones. Esto es porque estos seres son libres de elegir. Es muy complejo hablar de la voluntad y dónde nace la voluntad. Pero un día, el sueño de Dios se hará realidad. Jesucristo bajará otra vez en las nubes y todo ojo lo verá. Y el Señor Jesús vendrá a reinar a esta tierra y Él plantará otra vez un huerto del Edén y Él quitará todos los seres humanos llenos de maldad, todo sufrimiento y también todos los seres espirituales que se han corrompido, y todo el mal llegará a su fin para siempre y reinaremos con Jesús para siempre, por los siglos de los siglos. Parecía que el final para el ser humano sería en el Edén, pero la verdad es que el final después será el principio. Volveremos a nuestro diseño original. Hay varias partes de mi vida donde me he dado cuenta que hago lo que me da la gana. Y después de darme cuenta que Dios me estaba deteniendo, yo quiero romper mi voluntad. No quiero que se haga mi voluntad, sino si mi voluntad está deteniendo que yo sea ese representante de Dios en mi familia, en mi generación, yo lo quiero romper y tenemos que ser prácticos. Yo me di cuenta que por mucho tiempo no podía controlar mi peso y tal vez esto suena tal vez chistoso o gracioso, pero para mí es algo muy profundo. Yo me analicé. Hay algo muy profundo de mi voluntad que se expresa en este campo. Tal vez en tu vida es otro campo, tal vez un campo tan sencillo que estás ignorando, tal vez una circunstancia tan sencilla que es una raíz profunda hacia un deseo en el corazón de no querer hacer lo que Dios te manda hacer, de no cumplir la voluntad de Dios para tu vida. Y yo quiero enfrentar de cara y romper mi voluntad tan obstinada que tengo en ciertas áreas. He decidido bajar de peso totalmente. He decidido realmente someter mi cuerpo, porque yo sé que para hacer esto empiezo con un cambio primero interno y se va a expresar en lo externo. Yo creo que enfrentar esta cosa me va a llevar a mí a enfrentar otras cosas más que está viviendo mi interior. Creo que es tiempo de romper nuestra voluntad tan aferrada a hacer las cosas como nosotros queremos. Mi mayor anhelo es poder llegar a ser lo que Dios me diseñó para ser. Yo quiero ser las manos y los pies del Señor. Quiero extender el Edén en mi generación.
quiero convertir mi familia, mi iglesia, mis negocios en lo que debía ser desde el principio. Tenía que ser como el Edén, el lugar perfecto donde Dios estaba. Y creo que tú y yo en esta serie tenemos una oportunidad de quebrar nuestra voluntad de una manera práctica y empezar a hacer cambios y poder entender nuestro origen.